Siguiente, por favor. Bueno, les presento a nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente se llama David, él tiene 5 años, ¿sí? Y dentro de la sintomatología que David presenta está principalmente la presencia de la tos. La tos que tiene este paciente es una tos productiva que presenta una expectoración de color verdosa y es relativamente espesa, ¿sí? Además, el paciente se presenta con escalofríos, ¿sí? La mamá nos comenta que ha estado con fiebre en lo que es el transcurso de la noche y actualmente cuando controlamos los signos vitales podemos controlar y evidenciar que se encuentra con 39.2 grados con temperatura axilar, ¿ya? Además nos dice la mamá que ha notado que le cuesta que está respirando, ¿no? Entonces se controla lo que es la frecuencia respiratoria y nosotros vemos que está con 28 respiraciones por minuto. Además controlamos la oximetría de pulso y esta arroja un resultado de 88%. Algo que me había olvidado anotar ahí es que la frecuencia cardíaca se encontraba en 118 latidos por minuto. Este cuadro clínico está desde hace 4 días, ¿no? Por eso les puse el calendario. La mamá nos dice que está así desde el día lunes. En realidad nos dice que el día lunes todavía ha comenzado con un cuadro de tos. Según ella, el lunes ya el paciente presentaba lo que es la expectoración verdosa, espesa. Y además nos comenta que había estado medicado con paracetamol que ella compró de la farmacia y le dio para que tome. Nos dice que le dio una cucharita, ¿sí? Una cuchara sopera, que es lo que la anterior vez aparentemente le había recomendado su pediatra, ¿ya? Dentro de los antecedentes podemos notar que la mamá es un poquito descuidada, ¿sí? Y además que constantemente automedica a su hijo, supuestamente con indicaciones que el pediatra le había dado antes. Algo que llama la atención es que presenta lo que ustedes pueden ver ahí en la fotografía, ¿no? No sé qué notan en lo que es la coloración de las mucosas. Está cianótico, ¿no? Este tipo de cianosis se conoce como cianosis de qué tipo. Porque tenemos lo que es una cianosis de tipo distal y una cianosis central, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de lo que es cianosis, tenemos que tomar en cuenta lo que es el grado de la saturación, porque según vaya disminuyendo la saturación, se va a presentar primero en lo que son las partes distales, que son las primeras en sufrir, y las otras son la cianosis de tipo central, la que se presenta principalmente en mucosas. Y esto se da cuando existe lo que es una saturación generalmente inferior a lo que es el 90-91%, ¿no? La cianosis se va a dar entonces principalmente por lo que es la vasoconstricción, ¿no? Al existir lo que es una hipoxemia, entonces nosotros como mecanismo de defensa desarrollamos la vasoconstricción, por eso es que inicialmente es en las partes distales y luego cuando hay mayor solicitud de oxígeno empezamos a presentar lo que es la cianosis de tipo central, ¿no? Entonces este niño empieza a presentar justamente lo que es esta coloración violácea de los labios y de la mucosa lingual. Algo más importante de mencionar en este niño es que al momento de realizar la parte de solicitarle que se recueste para hacer el examen físico, él indica que tiene es un dolor a nivel de la región posterior al momento de recostarse, ¿ya? Entonces, dentro de la anamnesis estamos viendo principalmente lo que es un cuadro de tipo respiratorio, porque no se olviden que la cianosis, etcétera, también tenemos que nosotros descartar lo que son cuadros de tipo vascular o cardiogénico, ¿no? Especialmente en niños, no se olviden que a partir incluso hasta los 5 años existe lo que es la presencia de ciertas cardiopatías que algunas veces no se logran detectar en lo que es la edad temprana o lo que son los lactantes menores, ¿no? Bueno, entonces dentro de lo que son los datos principales de este niño, lo que podemos decir que nos llama la atención sería la fiebre, la respiración. ¿Qué les parece la respiración? ¿Está el paciente con una hiperventilación? Está con una taquipnea, ¿no es cierto? Está con una taquipnea, está con una saturación baja, está con una hipoxemia.
alarma es para que nosotros vayamos a pensar en un caso grave o complicado en el paciente pediátrico. Porque al decidir si este es un caso grave o un caso relativamente leve, nosotros vamos a decidir lo que es tanto el tratamiento, especialmente si este es ambulatorio o intrahospitalario, ¿no? Entonces aquí podemos ver signos de alarma como la fiebre, la cianosis central, ¿sí?, la taquipnea y la hipoxemia. Algo importante también para tomar en los antecedentes que tenemos que pensar en una neumonía es el hecho de que este paciente hace 4 días había recibido un aparente tratamiento. Entonces, tomar en cuenta de que está tomando ibuprofeno y aún así con el ibuprofeno presenta una fiebre alta, es importante también para nosotros, ¿sí? Pasamos entonces a lo que sería el examen físico. La siguiente, por favor. Ya. No sé si podemos escuchar los sonidos que están en los links. Accesoria respiratoria. Esto también se ve bastante en pacientes pediátricos. Bueno, el paciente del video es un poquito menor que el nuestro, pero igual se evidencia justamente ese uso de la musculatura accesoria, ¿sí? El siguiente, por favor. Y esto es para que escuchen. Justamente lo que es ese aleteo nasal y también la presencia de lo que es el tiraje costal. Entonces, esos eran los sonidos que se podían auscultar en los
Además, podríamos mencionar que dentro de lo que era la auscultación, se menciona lo que es la auscultación asimétrica, ¿no? Cuando tenemos cuadros, por ejemplo, que cursan como lo que es el asma, generalmente la auscultación es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros escuchamos en un pulmón, en un campo pulmonar, lo vamos a escuchar en el otro campo pulmonar. ¿Por qué? Porque en patologías como el asma tenemos lo que es una broncoconstricción que es generalizada, ¿no es cierto? No se va solamente a un pulmón o solamente al otro, a diferencia de lo que son las neumonías. En la neumonía vamos a tener principalmente esta auscultación asimétrica. ¿Por qué? Porque el foco neumónico, a menos que se trate de una neumonía grave que afecte a ambos pulmones, generalmente se encuentra en uno de los dos campos pulmonares. Y puede que cuando ustedes lo escuchen, dependiendo del grado de afectación, ni siquiera se encuentre en todo el campo pulmonar, sino que se encuentre a predominio dependiendo del agente etiológico, ya sea cerca del árbol bronquial, en el tercio medio, o en las bases, o más bien en lo que es la parte apical, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran diferenciar, por ejemplo, lo que son este tipo de cuadros, presten atención a que las neumonías generalmente cursan con auscultación asimétrica, ¿sí? Y dentro de la asimetría en un lugar en especial. Por eso es que se recomienda que la auscultación, ustedes saben, en semiología, nos dice que vayamos en ese sentido, ¿no es cierto? Auscultando de manera paralela los dos campos pulmonares, dirigiéndonos hacia lo que son los demás, ¿no? Entonces empezamos en apical, en un lado, nos vamos al otro, bajamos al centro, nos vamos al otro, bajamos a las bases y complementamos con los dos sitios, ¿no? ¿Para qué? Justamente para hacer lo que es esta comparación de los dos campos pulmonares y así poder encontrar si escuchamos este tipo de sonidos en ambos o en un solo lugar y en dónde se encuentran, ¿no? En este paciente existe lo que es esta auscultación asimétrica y existe lo que es esa presencia de esos dos sonidos, tanto lo que son los estertores como los trombos, a predominio de lo que es el campo pulmonar izquierdo, especialmente en la base pulmonar izquierda, ¿ya? Además, a nivel de lo que es la base pulmonar izquierda, también existe lo que es la hipofonesis. ¿Qué será la hipofonesis? Su nombre lo dice, hipofonesis. Quiere decir que lo escuchamos pero bajito, ¿no es cierto? Escucho lo que son estos sonidos, en este caso los crepitantes, pero los escucho bien bajitos. Esto vamos a verlo representado en la radiografía. Como les mencionaba, en el examen físico, el paciente además al momento de recostarse nos indica que tiene un dolor justamente en la región de la espalda del lado izquierdo. ¿Ya? La siguiente, por favor. A medida que vamos realizando lo que es ya el examen físico y el resto de la anamnesis, es importante en el caso de los niños tomar en cuenta esto. ¿Qué es? Es la curva, excelente, es la curva, en este caso la curva de lo que es el peso para la edad del niño, ¿sí? Cuando tenemos niños menores de 5 años, el desarrollo que estos tienen en cuanto a su peso y la talla es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos habla de su... ¿Qué necesitan los niños para crecer? Alimentación, ¿sí? Entonces, cuando los niños presentan lo que es un bajo peso, generalmente es porque no tienen una adecuada alimentación. Y si no tienen una buena alimentación, ¿cómo va a estar su sistema inmune? Deprimido, ¿no es cierto? No está listo para este tipo de situaciones. Y eso vamos a verlo más adelante, cuál es la importancia, ¿no? Ustedes pueden ver las estrellitas marcan justamente lo que es el peso de este niño en estos sus primeros 5 años de vida. ¿Cómo podrían decir que se encuentra su peso? ¿Dentro del rango? Sí, casi abajo. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, este tipo de curvaturas nos muestran principalmente lo que son los percentiles, ¿no? Entonces, dentro de los percentiles nosotros tenemos que encontrar lo que es el percentil 50. Ese percentil 50 significa la media, ¿no? 50 mitad. Entonces, este percentil en este caso se encuentra en este sector, ¿sí? Esta línea que vemos aquí, ese es el percentil 50. Quiere decir que todo lo que está por arriba del percentil 50, dentro de la curva verde se considera como este
esperable, pero ya estamos más allá de lo que debería considerarse lo ideal. Y dentro de lo que es el percentil 50 hacia abajo, si bien se encuentra dentro de lo que es la coloración verde, estamos ya dentro de lo que se consideraría como bajo peso, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ya dando esa explicación de que esa es la línea del percentil 50, estaríamos hablando de que estamos por debajo de la media, ¿no es cierto? Esto significa que este niño, incluso si ustedes se dan cuenta, desde lo que es, aquí podemos ver desde lo que es el nacimiento, ¿no? Desde lo que es el nacimiento, este niño tiene una curva de bajo peso, ¿no? Entonces ahí vemos algo que para nosotros va a ser importante, ¿no? Está dentro de lo que es el bajo peso y se ha ido manteniendo en ese bajo peso, ¿no? Si bien ahora está dentro de lo que es la curva verde, todavía se encuentra porque es debajo del percentil 50. ¿Cuál es el peso? Ustedes saben que debería tener un niño de 5 años. 16. Debería ir entre lo que son, debería estar entre los 18 a 20 kilos, ¿sí? Entonces, actualmente nuestro paciente se encuentra con 16 kilos, ¿no? Entonces, corresponde a que estamos dentro de una clasificación de bajo peso, ¿ya? La siguiente, por favor. Bien. Siguiente punto a tomar en cuenta dentro de lo que son los pacientes pediátricos es esto, ¿no? Que es el esquema de vacunaciones o el programa ampliado de inmunizaciones que se conoce como el PAI, ¿sí? Lo que se encuentra en rojo son las vacunas que el niño tiene. Y son las vacunas que en este caso de la neumonía a nosotros nos interesan, ¿sí? Estamos hablando de la pentavalente, estamos hablando de la vacuna para la influenza y asimismo también estamos hablando de la vacuna para neumocosis, exacto, ¿no? Porque son los principales factores que pueden desarrollar en neumonías graves o complicadas, ¿no? Entonces podemos ver que a este niño sí presentamos sus vacunas completas para sus 5 años. Repetimos, las que más nos interesaban en este caso, la pentavalente, la vacuna para influenza y la vacuna para neumocosis, ¿ya? La siguiente cosa. Ahí está la radiografía que se le toma al niño. ¿Qué pueden ver? ¿Qué les llama la atención? Ya, muy bien. Tenemos lo que es un borramiento, ¿no es cierto?, del ángulo. Tenemos entonces un borramiento, ¿no es cierto?, de lo que es el ángulo costofrénico. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Muy bien, existe una imagen, ¿no es cierto?, que es de consolidación. ¿En dónde? En el pulmón izquierdo. ¿Dónde habíamos auscultado nosotros los broncos o los espectores crepitantes? En el pulmón izquierdo. ¿Dónde habíamos auscultado nosotros lo que era la disminución de los sonidos? En el pulmón izquierdo, a predominio de las bases, ¿no es cierto? Entonces, eso nos confirma a nosotros la radiografía, lo que nosotros habíamos estado escuchando. Nos está mostrando lo que es un foco de condensación que corresponde a un foco neumónico, ¿no? Y el hecho de que se pierda lo que es el ángulo costofrénico a nivel pulmonar izquierdo y que el paciente nos haya referido ese dolor, que podríamos mencionarlo como un dolor de característica pleurítica, entonces eso nos confirma la radiografía que esta neumonía además se encuentra ¿con qué? Si hay un borramiento del ángulo, con un derrame pleural, ¿no? Y el derrame pleural es una de las complicaciones que justamente cursa en los cuadros neumónicos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí justamente en la radiografía, vemos el foco de condensación pulmonar y el borramiento del ángulo costofrénico. Lo bueno es que si ustedes pueden ver, este borramiento es bastante leve, ¿no es cierto?, es ligero, porque el tratamiento también hay que tomar en cuenta es que esta cantidad de derrame incluso muchas veces va a necesitar ser drenado, ¿no? Siguiente, por favor. Los laboratorios. Los resultados del laboratorio que se le solicita al paciente, ¿no? Principalmente en lo que son los cuadros de neumonía, especialmente en pacientes pediátricos,
no suele haber mucha necesidad de pedir mayor cantidad de laboratorios. Lo más básico y lo más importante dentro de una neumonía incluye un simple hemograma y se puede solicitar también lo que es un laboratorio de PCR, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar en el hemograma? Muy bien. ¿Y qué más? Aquí en esta diapositiva yo les he puesto, ¿no?, lo que son todavía los datos del hemograma. Sabemos que en el hemograma nos va a reportar lo que es la serie roja y lo que es la serie blanca. Dentro de la serie roja nos interesa ver que en este paciente hay datos de... ¿Y cómo se llama cuando está disminuida la serie roja? Anemia, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el pacientito también está cursando con una anemia. Si bien es una anemia que no es tan tremenda, es el hecho importante de que presenta la anemia, ¿no? Y esto también puede corresponderse con el hecho de que habíamos visto de que presenta una disminución de su peso, ¿no?, incluso desde el nacimiento. Entonces tiene una serie roja baja, su hemoglobina está en 14, lo ideal en niños es que se presente de 16 y el hematocrito se encuentra en 38%. Ahora, dentro del hemograma, la serie roja nos da una pauta, pero la serie blanca es la que nos va a ayudar mucho en el sentido de lo que es parte del diagnóstico y la etiología. ¿Por qué? Exacto, ¿no es cierto? Vamos a buscar primero que nada lo que son datos de inflamación. Y en segundo lugar vamos a buscar si esta inflamación corresponde a lo que es una causa bacteriana o una causa viral. ¿Por qué? Porque de eso va a depender mi tratamiento, ¿no? Otro laboratorio que les había mencionado que podríamos solicitar entonces es el PCR. La cadena de reacción a la polimerasa nos ayuda también a determinar la causa o la etiología en el caso de los procesos infecciosos. En este caso el PCR nos ha salido positivo y nos sale con un número de 72. Se dice que para una neumonía bacteriana se puede sospechar incluso desde lo que es un PCR de 60 que sea de etiología bacteriana, ¿sí? Mayor a 60 consideramos una alta sospecha de una etiología bacteriana. No se olviden que el PCR es generalmente positivo cuando estamos frente a causas bacterianas. Ahora, el PCR por sí solo significa inflamación. Entonces lo que nosotros buscamos son los diferentes grados de PCR para pensar en una causa o en la otra, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, aquí estaba lo que es la explicación, ¿no? O sea, la definición directamente de lo que es la radiografía. En la radiografía nos reporta entonces lo que es una neumonía basal izquierda y que está asociada además a un pequeño derrame pleural que se ocupa entre lo que es el lado izquierdo del pulmón. Y asimismo nos demuestra que la curva de Damasov está tendida, ¿no? Eso nos corrobora el derrame. La siguiente, por favor. En el hemograma, la serie blanca nos reporta una leucocitosis de 13.000, ¿no? Y está este predominio de lo que son los neutrófilos con un 89%. Y estos neutrófilos están a predominio de los segmentados. Entonces, ¿qué podríamos sacar nosotros de este resultado del hemograma, de la parte de la serie blanca? Es claramente infeccioso, ¿no es cierto? Y es algo agudo, ¿no es cierto? Porque existe lo que es una leucocitosis con desviación a la izquierda, apoyando el hecho de que existe una neutrofilia, ¿no?, el 85% y la desviación a la izquierda, y que además estas a expensas de lo que son los segmentados, más el PCR, entonces esto nos lleva a dar una sugerencia muy alta de ¿qué? De predominio bacteriano, ¿no? Ahí abajo les dejo un cuadrito para que ustedes puedan revisar justamente lo que son los datos normales, ¿no es cierto? Porque el hemograma no es el mismo para los niños, ni siquiera de las mismas edades, como lo que es el hemograma para los adultos, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los recién nacidos podemos esperar incluso hasta números de 18.000 leucocitos sin que esto signifique leucocitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque son recién nacidos. Y a medida que van aumentando lo que es la edad,
estos números van reduciendo hasta ver lo que ustedes están acostumbrados a ver, que son los números en adultos, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí les pongo un cuadrito que es muy importante y que quiero que ustedes me digan ya del paciente que hemos hablado, qué es lo que ustedes pueden ver, porque en este cuadro nos está dando los datos, las pautas para que nosotros podamos clasificar a nuestro paciente dentro de lo que sería una neumonía leve a moderada o grave, ¿no? Porque creo que ya nos ha quedado bastante claro de que sí se trata de una neumonía, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, vamos a ver la parte de abajo, porque es la que habla principalmente de los niños mayores, no de los lactantes. Nos está diciendo que un signo de gravedad es el hecho de que presenten una temperatura mayor a 38.5 grados. Nos dice que la frecuencia respiratoria debe estar mayor a 50 respiraciones por minuto. Nos dice que debe haber la presencia de la dificultad respiratoria, esta que tiene que ser severa, la presencia del aleteo nasal, la cianosis, el quejido, signos de deshidratación, taquicardia y el tiempo de recapilarización. Entonces, dentro de lo que yo les he presentado, ¿ustedes calificarían esta neumonía como grave, leve o moderada? Nos dice que para que consideremos grave, de los criterios que yo les acabo de mencionar, deberíamos cumplir por lo menos 2 o 3. Califica entonces como una neumonía grave, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro paciente estaba con 39 de temperatura, ¿no? Si bien la frecuencia respiratoria no estaba mayor a 50, presentaba datos de aleteo nasal, la cianosis central, ¿no es cierto?, predominio de las mucosas, y también nos presentaba los datos de dificultad respiratoria. Habíamos mencionado que presentaba el uso de la musculatura respiratoria accesoria, ¿no? Entonces, estos datos para nosotros poder calificarlos como una neumonía grave. ¿Por qué? Porque esto nosotros nos dice que debemos hacer una actuación rápida, ¿no es cierto? Tenemos que ayudar a mejorar tanto lo que es la perfusión, ¿no?, y disminuir lo que es el esfuerzo respiratorio. Además, no se olviden que este paciente con neumonía ya nos presentaba una complicación que era el derrame, ¿no? Habíamos mencionado que una de las complicaciones de la neumonía era la probabilidad de derrames. Y ahorita vamos a ver por qué se producen los derrames. Entonces, si bien el derrame es leve y no amerita que se haga una punción o que se retire la cantidad de líquido, el hecho de que exista ya la transsudación de líquido puede ser complicado para la recuperación de mi paciente. Segundo punto a tomar en cuenta, aunque no se encuentra dentro de lo que es esta tabla, es lo que vamos a ver en el siguiente. Por favor. Nos dice aquí lo que son justamente los factores de riesgo, ¿no? Entre los factores de riesgo ustedes pueden ver que nos habla del bajo peso al nacer, ¿no es cierto?, la prematuridad, nos habla también de lo que es el tipo de madre que tiene el niño y también nos habla de los casos de desnutrición, inmunocompromiso, etc. Aquí nosotros cumplimos uno de los factores, que es el de bajo peso, ¿no es cierto? Nuestro pacientito desde el nacimiento tenía un bajo peso hasta el momento en el que nosotros lo estamos viendo. Entonces tenemos un factor justamente de riesgo que se cumple para lo que es la presentación de una neumonía severa. Entonces, viendo ya que nuestro paciente cursa con esta neumonía complicada, con un derrame, y que además cumple con los requisitos, ¿no?, para presentar lo que es una neumonía severa, nosotros tenemos que empezar a decidir lo que va a ser el tratamiento, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? Ya tienen todo el panorama, ¿no? Tienen un paciente que está con un cuadro bastante delicado, ¿no es cierto? Está con dificultad respiratoria, tanto que ya se ha empezado a poner cianótico, tiene antecedentes de bajo peso, una mamá que lo automedica y que claramente no está teniendo un buen cuidado del niño. ¿Qué decidirían ustedes hacer? Ya tenemos un claro dato con los laboratorios que nos ayuda a lo que es una causa bacteriana, ¿no? Entonces, lo más importante, si la infección es por bacterias, es empezar con antimicrobianos o antibióticos. ¿Qué más? Muy bien, tenemos que utilizar antipiréticos, ¿no es cierto? Recuerden que la fiebre, especialmente en niños, es causa también de deshidratación, ¿no? Y además que la fiebre también mantiene lo que es la frecuencia cardíaca elevada y la frecuencia respiratoria también, ¿no?, como mecanismos compensatorios. ¿Qué más? Bajamos la fiebre.
le vamos a dar antibiótico, oxigenoterapia, ¿no es cierto? Necesitamos darle lo que es la oxigenoterapia. Ahora, la parte de la oxigenoterapia vamos a ver que, bueno, al menos aquí en nuestro medio, lo que tenemos a mayor disponibilidad, ¿qué es lo que han visto en sus prácticas para dar oxigenoterapia? Ya tenemos el método de nebulización, y la nebulización se da a través de mascarillas, ¿no es cierto? Mascarilla de oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué otras opciones tenemos? Las puntas nasales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver nuestras opciones. Lo ideal en este tipo de pacientes es utilizar lo que se conoce como dispositivos de presión positiva o CPAP, ¿sí? En la mayoría de los centros, especialmente de emergencias, urgencias, no se tiene este tipo de dispositivos. Esto generalmente es para manejo intrahospitalario, ¿no? Pero es lo ideal porque nos mantiene, al mantener lo que es una presión positiva, le quita por completo el esfuerzo a los pulmones, ¿sí? Le administra la cantidad de oxígeno necesaria, incluso tomando en cuenta lo que es el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, este tipo de dispositivos de presión positiva son los ideales. Sin embargo, podemos utilizar también lo que son las mascarillas y las puntas nasales. ¿Qué más? Oxigenoterapia. Podríamos utilizar los mucolíticos, ¿no es cierto? Porque habíamos mencionado que el paciente tenía una cantidad de secreción verdosa, ¿no? Y que era espesa. Entonces, lo que hacemos con los mucolíticos es ayudar a que esa secreción se diluya, y si se diluye es más fácil de expectorar. Y si es más fácil de expectorar, deja de ocupar espacio a nivel de lo que son los bronquios y el parénquima pulmonar, ¿no? ¿Qué más? Ya. Dependiendo de la clasificación de lo que es el derrame pleural, entre este sea leve, moderado o grave, la mayor, entre leve y moderado, se hace una conducta expectante, ¿sí? ¿Por qué se produce el derrame? Inflamación y los cambios de presión, ¿no es cierto? El proceso inflamatorio es una de las cosas más importantes, porque dentro del proceso inflamatorio está el aumento de la vascularización. ¿Para qué? Para que se favorezca el proceso de la diapédesis y la liberación de lo que son los mediadores químicos y mediadores celulares, ¿no? Entonces, lastimosamente, cuando existe un exceso de este proceso inflamatorio, existe transudación, transvasación, y además que no se olviden que hay lo que es una lesión ya propiamente dicha de lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, al existir esta transudación de líquidos, que empieza a formarse el derrame pleural. Y este derrame pleural, como les digo, entre leve y moderado, es expectante. ¿Por qué? Porque si reducimos la inflamación, en teoría eso se va a ir reabsorbiendo, ¿no es cierto? Pero cuando es un derrame moderado, más allá del moderado, pero cuando estamos en un derrame grave, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es funcionar y extraer ese líquido, ¿no? Porque esa cantidad moderada o grave de líquido no va a permitir que haya una expansión adecuada, aunque le pongamos lo que sea dispositivo de presión positiva, ¿no? Entonces tenemos que quitar ese líquido, porque además ese líquido se vuelve un riesgo. Si bien el líquido inflamatorio, ¿qué puede pasar con ese líquido? Se puede infectar, ¿no es cierto? Acuérdense que estamos con un proceso bacteriano, y para las bacterias ese líquido puede ser ideal para poder producir, ¿no es cierto? Entonces pueden aprovecharse más bien de nuestra propia respuesta inflamatoria para ellos crecer aún más y causar otras complicaciones de las neumonías graves, como lo que es un empiema, ¿no es cierto?, la formación de abscesos a nivel pulmonar, y ahí sí ya estamos en problemas más grandes, ¿no? Bien, ¿qué más podríamos hacer por este paciente? Claro. ¿Ustedes creen que este paciente podría ser de manejo ambulatorio o intrahospitalario? ¿Qué criterios hay para internar a un paciente con neumonía? Porque ya hemos dicho que es una neumonía grave, ¿no? Uno pensaría que por lógica una neumonía grave tiene que internarse, pero hay neumonías graves que pueden ser manejadas de manera ambulatoria. No se olviden que exponer al ambiente intrahospitalario a un paciente cualquiera, y más a un niño con bajo peso y etcétera, puede significar que esto se
complique, se sobreinfecte y con bacterias intrahospitalarias, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Lo que vamos a iniciar es lo que sería un tratamiento de soporte, ¿sí? Esto es lo que haríamos en la consulta o lo más común en el servicio de emergencias, que es donde van a llegar este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el tratamiento de soporte, estamos hablando de lo que es un tratamiento de primera línea. Significa que es lo primero que a nosotros se nos va a ocurrir hacer frente a este tipo de casos. Algo importante es que si nos vemos frente a lo que es una neumonía grave en este tipo de paciente que cumple con ciertos factores de riesgo, ¿no es cierto?, es de mantener una vía permeable, ¿no? Dentro de lo que es esta vía permeable se sugiere obviamente realizar lo que es un cálculo dentro de lo que es la cantidad de líquido, de la hidratación que ustedes ven. Si ven que además el paciente cursa con una deshidratación moderada, severa, vamos a colocar entonces soluciones de reposición en mayor cantidad. A este paciente se le colocó lo que era un fisiológico de 500 cc, principalmente para cumplir lo que es el criterio de la vía permeable y poder aplicarle medicación por vía endovenosa. Entonces, el hecho de colocarle fisiológico no solamente nos cumplía con mantener la vía, sino también con la hidratación, ¿ya? Se decidió hacer lo que es un proceso de nebulización y manejar lo que es la oxigenoterapia. En este caso se tenía disponible lo que era una mascarilla para nebulización, y ya que estamos nebulizando y ayudando a humedecer lo que es la vía respiratoria, estamos colocando también lo que es el salbutamol, ¿sí? Se coloca un beta-2 adrenérgico porque la razón de administrar esto es que podamos provocar lo que es una broncodilatación, ¿no es cierto? Y además el salbutamol también nos va a dar un efecto respecto a lo que es la secreción mucosa, ¿no? Va a disminuir lo que es este tipo de broncorrea, ¿ya? Si bien el proceso no está plenamente en lo que son los bronquios, sino que ya está más en el parénquima pulmonar, el hecho de tener lo que es una vía bronquiolar despejada, ¿no es cierto?, nos permite mejorar tanto lo que son la saturación como la propia cianosis, entre otras cosas, ¿no? Y también disminuir lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces el salbutamol, justamente al ser un beta-2 adrenérgico, nos cumple con esas funciones: broncodilatación y disminución de la secreción bronquial. Además, a este paciente se le otorgó también un antipirético, ¿no? En este caso se eligió al metamizol. Se le colocó la dosis de 15 miligramos por kilo de peso por la vía endovenosa, ¿no? ¿Para qué? Para tener un efecto rápido. Recuerden que el metamizol como antipirético en niños no es la primera opción, ¿sí? Nuestra primera opción en niños debería ser el paracetamol. Recuerden que también tenemos presentaciones de paracetamol por vía endovenosa. Lastimosamente este niño fue atendido en un seguro donde no tenemos paracetamol por vía parenteral y tuvimos que aplicar el metamizol, ¿sí? Ahora, el metamizol ha sido colocado diluido en la solución. Si bien queríamos que baje rápidamente lo que es la fiebre, recuerden que el metamizol tiene un pequeño efecto adverso. Y es que dentro de los primeros 20 a 30 minutos de aplicación del metamizol, especialmente rápido, más bien produce una pequeña elevación más de la temperatura, ¿sí? Entonces podemos pasar fácilmente de un 39 a un 40. Y un niño, bueno, de 5 años ya no tanto, pero un niño más pequeño fácilmente puede empezar a convulsionar, ¿sí? Entonces, por eso se colocó el metamizol en lo que es una vía para que pueda entrar lento y bueno, ya vaya bajando, y además se utilizó medios físicos, ¿no?, que también nos van a ayudar bastante. Por otra parte, se realizó la aplicación de lo que es un corticoide, ¿ya? El corticoide se ha decidido debido a lo que es justamente el proceso inflamatorio, ¿no? Lo que el corticoide va a hacer entonces, al menos la dexametasona, es un corticoide que tiene un efecto rápido, ¿sí? Y además que tiene una duración prolongada. Entonces lo bueno de la dexametasona es que rápidamente funciona y dura bastante tiempo dentro de lo que es esa curva de duración, ¿sí? A diferencia de otros corticoides. Ahora, puede ser otra opción también que utilicen dentro de lo que es la propia nebulización, también los corticoides de manera inhalatoria, ¿no? Pero ese tipo de corticoides generalmente vienen en lo que son los inhaladores, ¿no?
Entonces, como nosotros ya teníamos lo que era la dexametasona en ampollas, se lo han aplicado directamente por vía endovenosa dentro de lo que es la solución para que podamos ir disminuyendo el proceso inflamatorio, ¿ya? Ahora, cuando nosotros mencionamos lo que es un tratamiento de soporte es porque estamos justamente yendo a eso, ¿no es cierto? A lo que es la primera línea, a ir a tratar lo urgente. En este caso era la fiebre, la desaturación, ¿no es cierto? El esfuerzo respiratorio. Por eso es que se le ha dado atención a lo que es el proceso inflamatorio, a los antipiréticos y al aporte de oxígeno, ¿sí? Ahora, una vez que nuestro paciente ya está un poco mejor, por así decir, ya con nuestro tratamiento de soporte, ¿a qué creen que nos debemos ir? ¿Cuál es el siguiente paso a tomar en cuenta? Ya la parte urgente la estamos manejando, ya hemos empezado el antiinflamatorio, estamos dando oxigenoterapia, estamos bajando la fiebre y lo estamos hidratando. Muy bien, es empezar a los antimicrobianos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, porque clínicamente, laboratorialmente, ¿no es cierto?, nos está dando una pauta de que esto es algo bacteriano, ¿sí? Entonces, si es algo bacteriano, vamos a empezar a tomar en cuenta cuál es el agente causal más común para neumonía. El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, para decir eso, nosotros vamos a saber que el Streptococcus pneumoniae es un gram positivo o un gram negativo. Gram positivo o gram negativo. ¿Negativo? Aquí no están muy convencidos. Justamente ese tipo de cuestiones pueden suceder. Acuérdense que si bien el agente causal más común es el Streptococcus pneumoniae, hay que tomar en cuenta otras consideraciones. En algún momento les he mencionado si este niño estaba en algún otro hospital o en alguna otra cosa, o si asiste a guarderías, o si vive en hacinamiento, etc. Son factores que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos recordar que dentro de lo que son las patologías o las etiologías de la neumonía, no solamente tenemos lo que se conoce como las bacterias típicas, sino que también podemos tener bacterias atípicas, ¿no es cierto? Y ahí va lo bonito de lo que es el tratamiento empírico, ¿no? ¿Qué significa que es un tratamiento empírico? Que no estamos 100% seguros del agente, pero tenemos una idea, ¿no? Entonces, con esa idea vamos a dar un tratamiento que pueda funcionar. En este caso, si estamos dudosos de que se trate de un agente gram positivo o gram negativo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un antibiótico que cubra gram positivos y gram negativos, especialmente frente a la gravedad del caso, ¿no? Acabamos de definirlo esto como una neumonía grave y además que tenemos factores de riesgo que nos pueden llevar a que esto se complique aún más de lo que ya está complicado porque ya tiene un derrame, ¿no? Entonces vamos a elegir un antibiótico que nos cubra tanto gram positivos como gram negativos. Ahora, la siguiente, por favor. Bueno, se les dejé una tablita para que vean la dosificación por gotas para el salbutamol. La siguiente. Los criterios de intervención. Ya. Antes de que decidamos entonces lo que es el tratamiento antibiótico, nosotros tenemos que decidir si a este paciente lo vamos a manejar de manera ambulatoria o si lo vamos a internar, ¿no? Hace rato ya decían que por el hecho de que se trata de una neumonía grave, debe internarse, o que hay neumonías graves que pueden ser manejadas ambulatoriamente. Entonces, para evitar ese tipo de dudas, la OMS, que le encanta darnos direcciones y tablas y de todo, nos da este tipo de lista que nos dice que son los criterios de internación. Nos dice que al cumplir 2 o más de estos criterios, se debe o se recomienda que el paciente sea manejado de manera intrahospitalaria, ¿sí? Uno de los criterios es justamente la saturación de oxígeno. Una saturación de oxígeno menor al 90% se cumpliría como un criterio de internación. Otro es la cianosis central. El otro es la dificultad respiratoria grave, la intolerancia oral
la letargia o alteraciones del estado de conciencia y la presencia de convulsiones. Según el paciente que nosotros hemos visto, ¿cuántos de estos cumplen? 3, ¿no? Entonces, hemos dicho de 2 a 3. Entonces, 2 o más criterios de internación amerita que se cumpla con su proceso de internación. Además, recuerden que les había mencionado que la mamá era medio sospechosa, ¿no? Que la automedica y lo está trayendo después de 4 días, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que no cumpla con los requerimientos que nosotros necesitamos. Por tanto, a este paciente se decide entonces internarlo. La siguiente, por favor. Dentro de lo que es ya el tratamiento empírico, ya dentro de la internación, entonces al paciente se le otorga ya no el oxígeno por mascarilla, ¿sí? Más bien se le da lo que es el oxígeno por puntas nasales. Recuerden que lo que es el oxígeno por mascarilla depende bastante de lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando el paciente está con frecuencias rápidas o con respiraciones muy superficiales, la mascarilla no es el método ideal. Por tanto, utilizamos lo que es el oxígeno por puntas nasales. Además que para el paciente es más cómodo y puede mantenerse con lo que son las puntas nasales, incluso estando dormido o en reposo, ¿no? No necesita estar todo el tiempo con la máscara. Además que, bueno, la mascarilla se va a utilizar ya directamente para lo que son los procesos de nebulización, en caso de que sigamos nebulizando. Se elige lo que es un antimicrobiano de clasificación antimetabolita, ¿no? Que lo tenemos también para presentación parenteral. Como ustedes pueden ver ahí, es el cotrimoxazol. El cotrimoxazol es un antibiótico que se presenta en un tipo de sinergismo, ¿no? Lo que nos da el cotrimoxazol es la unión de trimethoprim y el sulfametoxazol, ¿sí? Por eso es que ustedes van a ver siempre el cotrimoxazol como 480, 240, etc., ¿no? Porque tenemos a los dos antibióticos. Estos dos son excelentes, ¿por qué? Porque el cotrimoxazol va a cubrir justamente lo que es el espectro de gram positivos y gram negativos, ¿no? Que es justamente lo que estábamos mencionando, que como tratamiento empírico vamos a necesitar, ¿sí? Además, se decide darle lo que es un suplemento nutricional, en este caso el zinc. ¿Por qué creen el zinc? ¿Por qué no le han dado chispitas? ¿Por qué daban también el zinc en el caso del COVID? ¿Ya? El zinc es, ¿no es cierto?, muy importante para lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? Y además que el zinc también nos va a ayudar a lo que es el proceso inmune. Recuerden que las células del sistema inmune requieren de bastante zinc para ser efectivas. Entonces es como si nosotros le estuviéramos dando su piquecito a los soldados, ¿no? Para que puedan comer bien y estén listos para poder defender a lo que es el organismo, ¿ya? Por eso es que se decide utilizar al zinc. La siguiente, por favor. Para dar un tratamiento definitivo, entonces, lo que vamos a requerir es saber cuál es la bacteria exacta que produce este proceso infeccioso. No es un gold estándar el hecho de realizar el cultivo de esputo, porque recuerden que si no estamos seguros de que este esputo provenga desde el interior, ¿no es cierto?, o pueda ser directamente producido en la cavidad respiratoria alta, no estamos seguros de que la bacteria que encontremos en el esputo sea la misma bacteria que esté provocando lo que es el proceso pulmonar. Sin embargo, el cultivo de esputo todavía se acepta como un método analítico que permite identificar a la bacteria que esté altamente relacionada con el proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, en este caso, en el pacientito se realiza justamente lo que es el cultivo de su esputo y nos indica que existe un crecimiento bacteriano y que la bacteria identificada es el Staphylococcus aureus, ¿sí? El Staphylococcus aureus estará dentro de las bacterias típicas o atípicas. Está dentro de las bacterias típicas, pero no es muy común, ¿sí? Lastimosamente, dentro de nuestro medio y en lo que es Latinoamérica, se ha visto que hay un gran incremento de la presencia de Staphylococcus aureus, provocando neumonías, y lo peor es que este Staphylococcus aureus es resistente a la oxacilina, ¿sí? Entonces, al elegir el cotrimoxazol ha sido una elección bastante adecuada. ¿Por qué? Porque justamente el cotrimoxazol es un antibacteriano que puede cubrir lo que es un Staphylococcus aureus
aún siendo este resistente a la oxancilina, ¿sí? Entonces, si estamos con el agente causal identificado y tenemos lo que es un tratamiento adecuado, ¿qué vamos a hacer para ya darlo de alta? Siguiente. Vamos a terminar con lo que ya es el tratamiento definitivo. Nuestro tratamiento empírico era con el cotrimoxazol porque queríamos ir a gram positivos y gram negativos. Hemos identificado nuestra bacteria, hemos identificado que nuestro antibiótico es adecuado para esta bacteria. ¿Qué vamos a hacer? Se convierte en nuestro tratamiento definitivo, ¿no? Porque el cotrimoxazol va a poder cubrir justamente a nuestro Staphylococcus aureus metilcilin resistente. Si lo vamos a mandar a la casa, ya tiene la tolerancia oral, ya está hidratado, ya hemos manejado lo que es su dificultad respiratoria, entonces vamos a mantener lo que es el antibiótico. Y en este caso ya no necesita ser parenteral, entonces se lo podemos enviar en una suspensión por vía oral, ¿sí? Y continuamos con el mismo antibiótico. Y además se lo envía con lo que es un paracetamol también en jarabito, ¿para qué? Para manejar en caso de que todavía haya fiebre. ¿A los cuántos días de un tratamiento con un antimicrobiano el paciente puede volver a presentar un pico febril? 2, 7, 4, ¿quién da más? Puede ser a los 3 días, ¿sí? Entre las 24 a 48 a 72 horas puede presentar un pico febril. ¿Por qué? Si estamos usando un antibiótico, ¿no está funcionando? Eso sería el hecho de que presentemos todavía la fiebre dentro de las primeras 24 a 48 horas del tratamiento. Pero digamos que al tercer día o al segundo o tercer día el paciente ya no tiene fiebre, pero a partir del tercer, cuarto día vuelve a presentar fiebre. ¿Dirían que no funciona? ¿Por qué si está con antibiótico vuelve a presentar fiebre? Es un suceso bastante lógico, ¿ya? Porque lo que pasa es que, acuérdense que como tú has mencionado, ya estamos dentro de lo que es nuestra concentración efectiva, ¿no es cierto? Y al ser efectivo significa que las bacterias están muriendo. ¿Y qué pasa cuando mueren con sus cuerpitos? Empiezan a ser degradados por los macrófagos, ¿no es cierto? Ese momento en el que las bacterias están muriendo y siendo degradadas por los macrófagos incita a una nueva respuesta inflamatoria, ¿sí? Y con eso un piquito febril, ¿sí? Pero este pico febril es totalmente autolimitado, puede ser en una oportunidad, máximo 2, y no conlleva mayor importancia y jamás supera los 38.7 grados centígrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente una fiebre desencadenante de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Entonces por eso es que se le manda con el paracetamol, porque en realidad se le dio de alta a las 48 horas. Entonces se va con su paracetamol para que en caso de que presente un pico febril pueda dárselo la mamá. Y lo más importante, dentro de todas las neumonías que se diagnostican en pediatría, se debe hacer un control estricto a las 48 horas, ¿sí? Para ver justamente lo que es el hecho de que el tratamiento esté siendo altamente efectivo, ¿sí? Obviamente se ha quedado 2 días internado, entonces se ha realizado su control de 48 horas y se le ha llamado a un nuevo control en otras 48 horas, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, por último, nada más para recordar justamente lo que es la fisiopatología del caso, ¿ya? Es que ustedes pueden ver en lo que es el lado derecho lo que es un saco alveolar normal, y al lado izquierdo justamente lo que es el saco alveolar ya con la lesión. Si ustedes pueden ver, habíamos mencionado, lo más importante era el que se haya desencadenado la respuesta inflamatoria. El hecho de que la respuesta inflamatoria favorezca a la diapéresis, al incremento del flujo sanguíneo, es lo que justamente nos va a llevar al proceso de complicación que es el derrame pleural, ¿no? Recuerden que lo que son las paredes justamente de los alvéolos pueden verse destruidas, ya sea tanto por la bacteria o por el propio proceso inflamatorio, y producir lo que es la
trasudación del líquido inflamatorio. Y esa trasudación del líquido inflamatorio es justamente lo que va a empezar a ocupar el espacio interalveolar y producir esta complicación que ha sido el derrame, ¿no? No se olviden que es importante también dentro de las complicaciones tomar en cuenta que al hecho de que este proceso inflamatorio dure más de 72 horas, implica lo que es un proceso mayor de fibrina. Y si produce fibrina, hay riesgo también de que se produzcan mayor lesión endotelial y alteraciones a nivel de lo que es la microcirculación, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Entonces, repasando un poquito, por concepto, la neumonía se considera como una infección, ya sea de cualquier tipo bacteriano, viral o incluso micótico, que afecte a lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Dentro de la fisiopatología está la importancia del proceso inflamatorio, y en este caso que el paciente tenía un derrame, era importante cortar este proceso inflamatorio, ¿no? Porque se estaba volviendo contraproducente, porque este proceso inflamatorio es lo que le ha causado la complicación del derrame, ¿no? Entonces por eso se decidió el uso del corticoide como antiinflamatorio para parar este proceso. Los criterios de diagnóstico para la neumonía. ¿Cuáles definirían ustedes que son estos criterios en lo que hemos podido ver? La dificultad respiratoria, muy bien. Y la dificultad respiratoria la vamos a evaluar viendo el aleteo nasal, el uso de la musculatura respiratoria. ¿Qué más? La cianosis, muy bien. Y también no es criterio, pero sí se toma en cuenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Acuérdense que como criterio de gravedad sí se toma en cuenta, pero vean que este paciente, si bien estaba con una neumonía grave, su frecuencia respiratoria no estaba tampoco mayor a 50, ¿no? Entonces, datos de estrés o de esfuerzo respiratorio en niños, aleteo nasal, uso de musculatura, la frecuencia respiratoria incrementada y la cianosis central, ¿no? La cianosis de las mucosas. Eso es por desoxigenación, ¿no? Este paciente tenía 88%, ¿sí? Bien, entonces como criterios clínicos podríamos ver el distrés respiratorio. ¿Qué más? A la clínica, la auscultación, ¿no? En realidad el diagnóstico de la neumonía se dice que es clínico, ¿sí? Se considera como gold estándar a la radiografía, ¿no es cierto?, para poder evaluar lo que es este tipo de infección, pero la clínica es la que manda, ¿no? A la auscultación habíamos mencionado que se pueden escuchar estertores, crépitos, ¿no? La hipofonía en el caso del derrame, ¿sí? Y también se puede auscultar sibilancias, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar de que estas sibilancias fueran por un asma? Habíamos dicho que la auscultación de los sonidos era asimétrica, ¿no es cierto? Y que no solamente al hecho de comprometer un solo campo pulmonar, sino que podría comprometer un solo sector de ese campo pulmonar, ¿no? Todo depende del grado de la neumonía. Muy bien, ¿y qué más entonces? Estamos hablando de lo que es la clínica, la insuficiencia respiratoria o el distrés respiratorio, y lo que es la auscultación. Como factores de riesgo importantes, habíamos dicho, el hacinamiento, el bajo peso, la desnutrición, ¿no es cierto? Los niños, ustedes saben que por más de que ustedes le dijeran que se ponga un barbijo, no se van a poner barbijo, comparten cosas entre ellos, especialmente si los tenemos en guarderías, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de tener esos factores de riesgo también es muy importante. Clínicamente, entonces, vemos que el diagnóstico de la neumonía es lo ideal, al auscultar y al ver todos estos datos y estos signos que tenemos en el niño, ¿no? Ya para de ahí decidir si nos tratamos de una neumonía grave o de una neumonía leve, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros decidir si es una neumonía grave o leve? Para el manejo y el tratamiento, ¿no?
nosotros vamos a decidir entonces si ser agresivos o si podemos tomar otro tipo de conductas. Y en este caso la importancia de decidir el tratamiento o el manejo ambulatorio o intrahospitalario, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a nosotros ayudar a mantener también lo que es una observación, como habíamos dicho, de esas 48 horas para evidenciar que el tratamiento sea verdaderamente efectivo, ¿no? Dentro de los agentes causales, entonces, en este caso nos ha sorprendido el Staphylococcus aureus, ¿no? Pero habíamos dicho que el más común es el Streptococcus pneumoniae. Tenemos bacterias típicas y tenemos bacterias atípicas. Y no solo tenemos bacterias, sino que también tenemos virus y hongos, ¿sí? Especialmente en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? ¿Ustedes consideran que a este paciente se debería haber realizado lo que es una prueba de COVID? ¿Sí? Sí, porque no se olviden que no solamente tenemos lo que es una causa única, ¿no? Existen pacientes en los que pueden haber causas mixtas. Puede ser incluso dos tipos diferentes de bacterias o puede ser una bacteria acompañada de un virus, ¿no? Entonces es importante, especialmente cuando vemos neumonías graves o complicadas, descartar que se trate de algo conjunto, ¿ya? Entonces hemos decidido lo que era justamente el tratamiento. El tratamiento de inicio iba a utilizar hidratación, oxigenoterapia, ¿no es cierto? En este caso se ha utilizado broncodilatadores y en este caso que el paciente estaba con fiebre, antitérmicos o antipiréticos. Ese es un punto importante también, y es que la fiebre no es tampoco un criterio, si se han dado cuenta, de lo que sería el diagnóstico. ¿Por qué? Porque algunos pacientes, especialmente los lactantes menores, pueden presentarse sin fiebre, ¿sí? Entonces, la fiebre sí nos va a ayudar como un criterio de gravedad, especialmente cuando le hemos visto que sea mayor a 38,5, ¿no? Y por último, entonces dentro del tratamiento hemos ido ya a lo que era el tratamiento empírico con el uso de antibióticos que cubran gram positivos y gram negativos, ¿no? Persistir con lo que es el manejo de los antiinflamatorios. No olvidé mencionarles eso, en este caso al niño se le mantuvo con el uso de la dexametasona, ¿ya?, para mantenerlo como antiinflamatorio. Y por último, el tratamiento definitivo se decidirá cuando tengamos el agente etiológico causante. Y en este caso se ha realizado un cultivo de esputo. En caso de que existan derrames más importantes, incluso se puede sacar ese líquido y también hacer un cultivo del líquido, ¿ya? Uno, para estar seguros de que no se esté infectando, y dos, de identificar a la bacteria, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que haya quedado? ¿Seguros? Sí. Depende del grado de la fiebre. Fiebres muy altas generalmente son de causa bacteriana. ¿Con qué nos referimos a fiebres muy altas? Fiebres de 39 o más, o incluso desde 38,8, ¿sí? Los virus te causan fiebre, pero generalmente no es una fiebre tan alta, no llega a los 38,8 o más de 39, mientras que las bacterias pueden llegar incluso más de 39 o más. Y más aún si estamos con algo conjunto, puede ser igual fiebres altas. Ahora también depende del virus, ¿no? No es lo mismo la fiebre por un virus sincitial respiratorio que el virus de la influenza o el virus de SARS-CoV-2. La influenza sí puede traer fiebres altas y de difícil control. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien. Espero entonces que les haya quedado claro. La siguiente, por favor. Espero que les haya quedado claro. No sé cómo voy a poder compartirles las diapositivas, porque se los he dejado igual aquí unas páginas y la que es también la bibliografía que se ha utilizado, porque hay unas páginas que tienen justamente todo lo que es la radiografía en niños, ya, para identificar complicaciones, etcétera. Son muy bonitas, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya parecido interesante, o por lo menos hayan aprendido algo y que se les haya quedado lo que es la neumonía en pacientes pediátricos, ¿sí? Gracias. Está bien, muchas gracias, doctora, por la presentación. Queremos darle un reconocimiento justamente de parte de la sociedad por el apoyo.
Bueno chicos, espero que hayan podido aprender toda la parte de esto que es la neumonía pediátrica. Espero que también hayan disfrutado justamente de la clase. Les pediría un fuerte aplauso justamente para la doctora que dio una gran exposición del tema. Por favor. Y bueno, pueden disfrutar de nuestra merienda que está en la parte de atrás, el refresco. Y también informarles acerca de la siguiente revisión, que igual lo vamos a ir subiendo al grupo, que está planificada para el día viernes 12. Ya va a ser la última. Vamos a mandar lo que sería el caso clínico para que ustedes también lo puedan resolver y ya en la última clase que ustedes puedan venir también con sus diagnósticos y más sea un debate más que una clase. Bueno, solo sería eso chicos, pueden pasar por favor a degustar.